Hijo de María humano, porque hacen una división. No dice si ese lo que pasó fue que Cristo no nació, dice, sino que se encarnó en el Hijo de María que tenía en el vientre. Pero esto es contradictorio porque no puede. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién fue que engendró a Jesús? El Espíritu. Entonces contradice eso, ¿no? Ahora, entonces dice que Cristo, cuando iba a morir, el Espíritu de Dios se salió de ese cuerpo y quien murió fue simplemente el hombre humano, donde se había metido el Espíritu de Dios. Esa es una mentira, ¿no? Es una mentira. Ahora vemos ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice Tito, ¿no? Pero Pedro dice que nos salvó por la preciosa sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Es decir, hermanos, la sangre derramada en esa cruz, ¿fue la de cualquier humano o fue la de Cristo? Aquí dice que fue la de Cristo. Ahora entonces, y vemos también que él pues no tenía ningún pecado, él no pecó. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Nosotros dice que fuimos tentados en todo, pero los humanos somos tentados, pero podemos caer en el problema, en el pecado. Sí, pero Cristo fue tentado, pero no pecó. Tenía el poder, la autoridad para decir no a ningún pecado. Ahora entonces, por eso el escritor de Hebreos dice que Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. El ser humano, la raza humana, es débil. Es débil. Ahora entonces, y dice que Cristo no pecó. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esta palabra, lo hizo pecado, algunos predican que entonces Jesús fue pecador, pero no es cierto. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? En momento de morir estaba cargando con los pecados nuestros, de otros, pero él no había pecado. Ahora, ¿murió Cristo en la cruz del Calvario? Sí, físicamente y espiritualmente también. Las dos maneras de morir se experimentó en el momento de la cruz, y a esto a veces no lo asimila la gente. ¿Cómo es posible que haya muerto espiritualmente? Sí, lo hizo. ¿Cómo? ¿Qué fueron las palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Muriendo espiritualmente, porque había una separación de Dios y él en ese momento. Pero fue un momento, ¿verdad?, rápido, donde iba a cargar, a cumplir nada más con el requisito de morir por todos. Cuando dice que Dios lo había desamparado, estaba separado. ¿Y la palabra separado qué significa? Muerto. En ese instante estaba muriendo espiritualmente también. Pero, más sin embargo, Dios dice que lo vivificó, le dio vida. Ahora entonces, y estaban pasando las dos muertes, porque él dijo:
en el momento de morir, dijo, consumado es, y después dice, ¿qué pasó con él? Expiró, es decir, el espíritu de vida salió. Estaban las dos muertes ahí. Ahora entonces significa que era algo transitorio, pero sucedió. A veces la gente no lo asimila, pero eso así fue, ¿no? Ahora, y otra de las cosas que encontramos aquí, que no hizo Cristo, ni se halló engaño en su boca, ni se halló engaño en su boca. Ahora, en el versículo 22, parte B, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, significa, la palabra que no había engaño en su boca, significa que todo lo que Cristo dijo se iba a cumplir. No era una mentira, no había ninguna mentira. Ahora, hermanos, Cristo en el momento que anduvo aquí en esta tierra, dijo algunas cosas importantes, ¿no? Y sobre todo cuando era acusado, perseguido por los fariseos, los escribas. Cristo dijo, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, ¿lo va a cumplir Cristo eso? Sí, porque no hay engaño en su boca. Si Cristo te lo dijo y lo lees en su palabra, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Cristo dijo allí en el capítulo 5 de Juan, dijo que el que creyera en su palabra y en el que le envió, tiene vida eterna. Entonces, si creemos en su palabra, creemos en el que le envió, creemos lo que Él dijo, entonces no hay engaño en su boca. O sea que muchos por eso están indecisos en cuanto a la salvación y a la vida eterna. Porque dicen, ¿cómo es posible? Todavía peco, ¿verdad? Me fascina un cipote que encontramos ahí en la pista. La primera vez que tuvimos contacto con esa familia, la mamá nos recibió, ¿verdad? Y se sentó y nos escuchó, y el cipote andaba para arriba y para abajo ahí. Para arriba y para abajo, ¿no? Y entonces, y resulta que escuchó el mensaje, aunque andaba para arriba y para abajo, y entendió mejor que la madre que estuvo sentada. ¿Sí? La próxima vez llega el hermano Aníbal y platica con él, y el hermano Aníbal dice, este es salvo, pues. Y tengo contacto el siguiente martes con él, no, hombre, sabe más que muchos de aquí. ¿Sí? Por lo menos en la seguridad de la salvación. Y pareciera que no escuchó, y que no estaba escuchando porque andaba para arriba y para abajo, no estaba poniendo cuidado. Y mire, y le pregunto yo, ¿y si pecares, vas a perder la salvación? No, porque lo que Dios me prometió es para siempre. Entonces, y le leo aquel pasaje en Tito, ¿no? Capítulo 1, versículo 2, donde dice que Dios no miente. No, pues yo así creo, dice ¿qué me puede mentir, pues? Y eso es lo que dice Pedro aquí, que no hay engaño en su boca. Lo que ha dicho Dios y lo que ha dicho Cristo se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Y tú debes tener seguro en ese fundamento, ¿no? De que lo que Dios te prometió es una realidad en tu vida. Ahora entonces, y dice, quien cuando no le, encontramos otra cosa aquí importante, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Qué implica esto? Ahora, ¿qué implica esto? Vamos a ver aquí también, otra cosa. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Otra cosa que Cristo no hizo.
no maldecían. Y si a ti te toca, que te toquen un poquito a ti, hermano, ¿cómo respondes? ¿Sí? ¿Cómo respondes? Es decir, Cristo estaba en la cruz del Calvario muriendo por los pecados de todo el mundo. ¿Y creen ustedes que solamente la gente se complació solamente con ver a Cristo crucificado? ¿Sí? No. Se reunieron multitudes y estuvo la gente más importante. Pero esa gente no llegó para decir, qué lástima, ¿verdad? Este hombre que murió ahí. No llegó a decir eso. Y ni Cristo dice, tampoco le reclamó porque estaban ahí. No, ¿sabe? Dice que ellos, cuando le maldecían, ¿qué era lo que hacía la gente ahí? Le maldecían. ¿Cómo responderías si alguien te maldice, no? O si alguien te dice una cosa ofensiva, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a responder igual que ellos? Ahora, aquí dice que en Mateo 27, 39 al 42, dice que los que pasaban le injuriaban. Y la palabra injuriar significa insultar. Le insultaban. Ay, no crea usted que allí pasó solo gente del vulgo, sino la gente principal también. Y dice que y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Le estaban haciendo burla, ¿verdad? Se burlaban de él. ¿Sí? Se burlaban de él. Había una señora que cuando estaba joven se burlaba muchas veces de otra gente porque ella físicamente era bonita. Se burlaba de la fea. Bueno, aunque no hay fea, para hermanos, todas son bonitas. No hay fea, la gente le da el calificativo de feo porque no ven a toda el ser en sí, solamente ven lo físico a veces. Pero a veces esas personas que no son muy atractivas físicamente son las mejores mujeres, ¿no? Porque tienen buenos sentimientos. Y esta mujer se burlaba de las demás, pero cuando llegó a su vejez y se vio en el espejo y dijo, ¡qué horrible estoy! Y entonces se le acercaron una jovencita ahí y le dijeron, no, usted sigue siendo bonita. Y lloraba la mujer amargamente, ¿no? Porque había ofendido mucha gente. Así es la reacción muchas veces, las reacciones de cuando a alguien lo ofenden con la misma ofensa. Con la misma ofensa. ¿Sí? Usted ha oído decir aquello que el comal le dijo a la olla. Regresarle lo mismo. ¿Sí? La olla está tilosa y el comal tiloso, entonces le está regresando lo mismo. Entonces, pero Jesús no fue así. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz, hermano? Cuando estaba crucificado allá y le estaban insultando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso de que el mismo Cristo estaba pidiendo perdón por ellos. ¿Será capaz usted de pedir perdón por otro que lo ve? ¿O sería capaz usted de ir a reconciliarse con ese incircunciso que lo ofendió? ¿Sí? Y dice en el versículo
41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Quiénes pasaron? Pasaron los principales sacerdotes. Ahora entonces los fariseos y los ancianos, ¿y qué era lo que hacían? Les escarnecían. Entonces significa que hasta los más dotados, los más estudiados, los más sabios del momento, se les salieron la vieja naturaleza maldiciendo, ¿no? Significa entonces que, porque tenemos una vieja dentro de nosotros que es peligrosa, ¿no? De repente, como dice en capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 3 me parece, en adelante, dice que una mosca muerta hace herer el perfume del perfumista, es decir, que es alguien que a lo mejor sea calificado de buen testimonio, de le sale un desliz como ese, ya queda con mala reputación. Hasta los más estudiados del momento ahí no quedó mal. Otra de las cosas que vemos aquí, cuando padecía no amenazaba, ¿sí? No amenazaba, como cuando estábamos hipotes nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Alguien más grande le pegaba al niño más pequeño. Espérate, le decía, a mi hermano le voy a decir, ya amenazándolo. A mi hermano le va a decir, mi hermano te va a dar duro. Siempre, ¿no? Porque al otro más grande siempre le andaban pegando a los más pequeños. Entonces, Jesucristo, hermano, podía haber mandado ejércitos celestiales para amenazar a esta gente, ¿no? Y humillarla. Pero no lo hizo. ¿Sí? Él podía tenía el poder, la autoridad para hacer cualquier cosa y humillarlos, pero no lo hizo. Ahora entonces no amenazaba a nadie. Ahora entonces significa que eso es precisamente lo que nos muestra el apóstol Pedro aquí como creyentes. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos sufriendo por la causa de Cristo? Ahora, ¿qué hacía Cristo? Bueno, ¿y qué hacía Cristo cuando experimentaba el sufrimiento? Él encomendaba la causa al que juzga justamente. En vez de amenazar, él encomendaba su situación a Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos, ¿no? Encomendar nuestra situación. Y muchas veces estamos con los malos pensamientos y la vieja naturaleza metida en nosotros, pero esto me la va a pagar, me la voy a desquitar, van a ver lo que voy a hacer. Y empezamos, ¿no?, a maquinar cosas indebidas. Eso lo podría hacer quizás a lo mejor la gente del mundo, pero ya un creyente no debería, dice Pedro, no debería. Ahora entonces, y vemos aquí entonces, ¿cuál es la clave para seguir sus pisadas? Ahí está, dice, seguir encomendando a Dios por fe tu prueba y situación, dejando el resultado en las manos de Dios. Es decir, dejar en las manos de Dios la situación, ¿no? Encomendar la causa al Señor. Señor, tengo esta dificultad. Ya les he contado aquí que una hermana me dijo, hay que orar por otro para que se muera la fulana. Era una vecina de ella, no, le dije, no podemos orar eso. Entonces, y literalmente así me lo dijo, hermano, no podemos orar. La hermana Olga andaba conmigo en esa reunión. Solo íbamos, la hermana Olga y yo y a veces mi esposa, íbamos a esa reunión. Y entonces, literalmente la mujer me dijo,
ore para que mi vecino se muera, pastor. No puedo, no puedo orar por eso. Y a veces los creyentes tenemos esos malos pensamientos, ¿no? Pero sí podemos orar para que se convierta al Señor, para que cambie de forma de pensar en cuanto a su relación con usted. Podemos orar para que esta mujer ya no le haga el daño que le está haciendo, porque ¿cuál era el problema? Le tiraba la basura todos los días en la calle frente a su puerta, y amontonaba la de ella, la de las dos ahí, y no la recogía, ¿no? Y ese era el problema. Como a los 3 meses, la hermana me manda a llamar y me dice: hermano, quiero que venga a orar pero ya por otras cosas. Y que bueno, no, mire, la plana que le decía yo que oráramos para que muriera se convirtió al Señor, y ahora somos buenas amigas, nos reunimos en la misma casa, ya no me echa la basura en la puerta, ella la recoge toda. ¿No? Y a ver, pero los creyentes a veces tenemos malos pensamientos, ¿no? Con referencia a otros. No le encomendamos la causa a Cristo, ¿sí? No le encomendamos la causa a Cristo, ¿no? Al Señor. Y terminamos aquí con algunas aplicaciones. Bueno, Cristo es nuestro ejemplo de cómo sufrir en esta vida. Cristo es nuestro ejemplo de cómo sufrir en esta vida. ¿Sí? En esta vida, hermanos, no estamos exentos del sufrimiento. Eso es casi que seguro. Pero podemos ver que Cristo también padeció, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo que tenemos. Cristo es nuestro sustituto en su muerte sacrificial. Cristo fue nuestro sustituto en su muerte sacrificial. En el versículo 24 dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Este versículo es mal aplicado también. Muchos oran con este versículo para que la gente sea sanada de una enfermedad, pero aquí no está hablando de ser sanado físicamente de una enfermedad. Dice que Él llevó sobre el madero nuestros pecados, y la enfermedad real de ese momento era el pecado que estaba en cada persona, ¿no? Ahora, y Él dice: estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces significa que ahora que somos creyentes estamos muertos. Es decir, la vieja naturaleza ya no debe enseñorearse de cada uno de nosotros, sino que vivamos a la justicia de Dios, por cuya herida fuiste sanado. Es decir, en la cruz del Calvario, ¿qué era lo que estaba sanando Jesús? No estaba sanando enfermedades físicas, estaba cumpliendo con la promesa de Dios de llevar el pecado del mundo. Esa era la enfermedad que estaba en ese momento cumpliendo Jesús, derrotando Jesús, llevándola a la cruz. El pecado, el problema del pecado. Ahora, ¿y por qué lo hizo Cristo? Para beneficio de otros, por causa de otros, en sustitución de otros. Bien, entonces vemos ahora, Cristo lo hizo para beneficio de otros. Ahora, entonces, en Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo hizo por otros, no lo hizo por él. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él llevó en sí mismo el pecado de todos. Bien, entonces,
vemos aquí que Cristo fue, Él llevó el mismo, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Ahora, Él mismo, y Él solo lo hizo, Él se involucró de una manera muy íntima con nuestra salvación. Es decir, Cristo cumplió con la voluntad de Dios, sometiéndose a Él y ofreciendo su propio cuerpo. No mandó a otro, Él lo hizo por sí mismo. Ahora entonces, y vemos en su santo cuerpo cuando fue crucificado en el Calvario. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, vivamos a la justicia. Ahora, hermanos, estando muertos a los pecados significa que ahora que eres salvo y que la vieja naturaleza ya no se puede imponer sobre ti porque tú has muerto a la vieja naturaleza, al pecado, entonces vivas en la justicia de Dios. Era un parámetro muy bueno como referencia en el tiempo que Pedro estaba escribiendo esto, porque los creyentes podían reaccionar negativamente, ¿no? Negativamente. Ahora entonces, ¿qué otra cosa en esto? ¿Es esto enseñar el Evangelio de la prosperidad y de la sanidad física en la expiación? No, ¿verdad? Absolutamente no, porque el contexto es salvación espiritual, no sanidad física. Cuando dice que por sus heridas fuiste sanado, no está hablando de sanidad física. El contenido muestra que Pedro está hablando sobre la pasada sanidad del pecado, no sobre la presente sanidad de enfermedad física. Al comparar Escritura con Escritura, sabemos que algunos de los más fieles siervos de Dios experimentaron enfermedades físicas o Epafrodito, Pablo, etc. Ahora, ¿podemos tener enfermedades los creyentes entonces? Sí, la mayoría estamos enfermos. Bien, la mayoría estamos enfermos. Y vamos a terminar aquí, ¿verdad? Con esta lección. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por